Bienvenidos estimados amigos, amigas y seres del hiperespacio, Mandalorians y otros seres de la ciencia ficción. Somos estos brothers, una producción que nos dedicamos a hablar de cómo ir a San Diego Comic Con, convenciones de cómics, cosas de cultura pop y todo lo que te pudiera interesar. Somos Hunter y Lexi. Y el día de hoy platicaremos de unos temas bien interesantes para esta semana. Tenemos unos chismes y la pregunta de quién será el nuevo James Bond después de Daniel Craig, que ha dejado la franquicia. Hablaremos también de qué pasó con la historia de Batman y el día de Batman. Y también hablaremos de Sword Art Online, Made in Abyss, la película, y Cobra Kai. Exactamente, que ya lo teníamos adeudado. ¡Comenzamos! Muy bien, Lexi, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo va esta semana? Una semana llena de emociones. Ahorita estaremos platicando por qué. Y creo que es una buena información la que ahorita dirías al inicio, el chisme, ¿no? Vamos a ver cómo está esto. Cuéntanos, Hunter. Sí, pues hace unos días empezaron a salir unos chismes. No sabemos, no es nada oficial. Hay que recordar que muchas de estas cosas que nosotros escuchamos o leemos en internet, pues muchas veces no son ciertas. ¿Qué es lo que sucedió? Pues sucedió que yo creo que la casa productora de James Bond está liberando unos chismes para generar cierto furor y estar haciendo como la prueba con sus diferentes posibles candidatos para ser el sucesor de Daniel Craig. Pues hay uno nuevo que se agrega a la lista. ¿Quién es, Lexi? Tom Hardy es el que suena, pero dirían son rumores. Entonces, como bien comentas, puede ser de la misma casa productora que está lanzando esto, pero finalmente la respuesta ha sido bastante favorable. Creo que se posiciona como, a pesar de que ya habían sonado algunos otros o alguien podría tener algún favorito, en esta ocasión, pues parece que la aceptación es bastante buena. Y bueno, pues entre otros rumores era también si podía ser o no de otro sexo, ¿no? Sí, tuvimos una propuesta de una actriz afroamericana. Ahora cabe mencionar que no fue muy bien aceptado esto por la crítica, porque pues James Bond ha sido siempre y fue creado como un espía inglés, caucásico, de ojos claros, pelo oscuro, y pues una actriz afroamericana no compaginaba con esto, lo cual fue bastante criticado. La verdad es que en estos tiempos que estamos hablando de la modernidad, pues pudiera ser, ¿no? Pero todos esos han pasado y después de eso brincamos a Richard Madden de Game of Thrones, después la estrella de Vengadores Tom Hiddleston y por último tenemos a Tom Hardy, que es la estrella de Venom y de Mad Max. Así es. La verdad es que me sorprendió, pero pues yo creo que sí tiene, en dado caso de que sea él, pues sí tiene un gran trabajo que hacer, pero pues es un buen actor, ¿no? Entonces, de primer momento tengo la imagen de él así todo rudo, no me lo podré imaginar como este agente 007. Sin embargo, bueno, también en una película de la leyenda ya aporta un poquito esta personalidad que bien describes hace un momento. Entonces, pues creo que sería una buena opción, o al menos a mí me deja ese saborcito de boca agradable. Yo creo que es un actor bastante plurifacético, ¿no? Es un actor que se adapta. La actuación y el tipo de personaje, por ejemplo, es bien diferente de el lado de Venom que tuvimos a luego Mad Max, y cómo de Mad Max a Venom cambia diametralmente, ¿no? En Mad Max lo vemos con mucha más confianza, un actor mucho más decidido, y en Venom lo vemos como un personaje dudoso que se está uniendo a Venom, como que no sabemos. Entonces yo creo que es bastante adaptable dentro de su caracterización de los personajes y yo creo que va a ser una buena opción.
Sí, algo que sí me llamó la atención es que finalmente quien es elegido para representar este personaje llegan a ser actores muy buenos, pero que en su momento no representaban un perfil alto, ¿no? Entonces, pues aquí ya es reconocido y es una figura icónica de ciertas películas, que eso yo creo que sería como una aportación o plus, pero bueno, pues yo creo, como bien comentas, es multifacético y pues sí parecería una buena propuesta. Sí, pues y terminamos pues esperando que tengamos un buen actor que llene los zapatos de Daniel Craig, ¿no? Fue un muy buen James Bond y pues esperemos que sea un buen actor, haga un buen papel y tengamos una muy buena película como caracterizan a las películas de James Bond. Pues sí, a ver también este tema de la edad, pero seguramente será muy bueno. Y continuamos con nuestro siguiente tema. Tuvimos esta semana, fue un fin de semana de anime, fue un fin de semana de cierre de ciclos en el anime y tuvimos el último episodio de Sword Art Online. Es la tercera temporada, termina esta Sword Art Online Alicization, War of the Underworld con el episodio 23, el final. Fue un episodio pues cálido, fue un episodio interesante, fue un episodio que el final nadie se lo esperaba, tuvo un giro bastante importante, se los recomendamos verlo, porque pasamos de esta guerra de espadas en Sword Art Online luego a un juego de pistolas con Gunblade en The Sword Art Online, posteriormente pasamos al mundo de las hadas y por último al mundo virtual de Alicization. Y ahora al espacio. Entonces hubo hasta naves espaciales. Pero ¿qué va a pasar con esto? Pues fue la entrada a este giro que van a sacar ahora de Sword Art Online. Y autor de Sword Art Online al final nos dijo que regresa Kirito. Lo puso por escrito en grande. Pero ya también sacaron en su cuenta de Twitter, así como tiraron el episodio, también tiraron el tráiler de la nueva serie de Sword Art Online, que no va a continuar a partir de este punto, sino que se va a regresar, va a retomar lo que son las novelas de Sword Art Online Progressive, que son unas novelas gráficas que ahorita todavía están avanzando, que lo que hacen son, estas novelas fueron escritas por Reiki Kawahara, y Reiki Kawahara se dedicó a hacer un relato muy detallado de los pisos de los diferentes niveles que cubren el mundo de Sword Art Online de la primera temporada. Entonces lo que vamos a hacer pues es entender que Kirito y Asuna todavía no son pareja. Regresamos de nuevo a la primera temporada de Sword Art Online, que fue de las más exitosas, y vamos a ir reviviendo a un nivel súper detallado qué fue lo que pasó durante este tiempo, que de repente hay una pausa en la primera temporada entre Kirito iniciando su vida dentro de Sword Art Online y que se separa de Asuna y ven que juntos la hacen bien, pero cada uno quiere seguir creciendo por separado. Y entonces vamos a ir siguiendo a los personajes conforme fueron subiendo los diferentes niveles de Sword Art Online pues todavía no sabemos dónde va a terminar o cómo va a crecer, pero pues hay que seguir tanto el manga como nuevo anime basado en la nueva novela gráfica de Sword Art Online Progressive. Entonces ya tenemos nuevo tráiler, lo tenemos en nuestra página, les recomiendo darle una checada, la verdad está interesante, las gráficas cambian, están utilizando las gráficas estilo de la última temporada de Sword Art Online, no como la primera, lo cual es muy bueno. La verdad el arte fue mejorando mucho y pues al parecer pues va a ser un buen viaje en el pasado y detallado de qué es lo que fue pasando en Sword Art Online. Entonces muy recomendado, yo le doy un 4.5 de 5 y pues les recomiendo seguirnos porque vamos a irles reportando conforme vayan tirando más trailers. Ahora, ¿cuándo se va a liberar esto? Pues el trailer nos dice que va a salir en 2022, muy probablemente en lo que es junio-julio de 2022. Entonces 2021 no sabemos qué viene de Sword Art Online, probablemente nada, pero el próximo Sword Art Online Progressive 2022. Entonces pues muy bueno. Ahora cuéntanos, Lexi, ¿tú qué nos traes el día de hoy? Pues vamos a ver ahorita qué pasó este fin de semana, lo que es el Batman Day.
Mua, 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 mua. Sí. La verdad es que no tuvo mucha resonancia, a pesar de que sí hubo mediana difusión, porque también no fue algo tan sonado. Y aquí cabe mencionar, el año pasado se celebraba el 80 aniversario de Batman, de esta primer serie que se lanza, de este primer cómic de Batman. Entonces, bueno, pues, ¿qué se hizo a nivel mundial? La batiseñal en todos los edificios, lo cual pues gustó bastante, y sí se esperaba que para este año pues existiera algo así, ¿no? Pese a COVID y demás, ver en la noche la batiseñal creo que hubiera sido algo bastante agradable. Sin embargo, bueno, pues todo se resumió en una situación virtual a través de Twitter, de lo que es DC Fandom, DC México. Estuvieron ahí lanzando ciertos acertijos que podías ir respondiendo. También a través de Batman Day, esta página, podías llevar una carrera virtual, me parece, si mal no recuerdo, 5 o 10 kilómetros, pero sí, la verdad, bastante floja. No hubo como mayor resonancia en medios. Y pues una de las novedades, si acaso, sería que Spotify lanza una playlist en la cual, bueno, esto fue el día 16, podías gozar de todos los temas que han sido parte de Batman durante las películas. Entonces, pues la verdad es que quedó así como unas actividades más. Fue otro de los casualties o pérdidas de guerra del coronavirus. Sí, la verdad es que creo que sí. Se esperaba más, se pudo haber hecho un poquito más quizás, pero bueno, inclusive en redes no tuvo mayor resonancia. La verdad es que sí, estuvo muy bajo. Sí, eso noté yo también. No hubo el seguimiento que esperábamos, ¿no? Así es. O sea, no logramos tener una buena respuesta a este Batman Day. Y pues antiguamente la gente se disfrazaba de Batman, salía a las calles. Ahorita con lo del coronavirus no se pudo. Aunque yo tengo que resaltar que hubo ciertos superhéroes, hubo gente que se disfrazó de superhéroes, aunque ellos sí son superhéroes, y fueron en el Batman Day a los hospitales de niños con cáncer, ¿no? Y se iban disfrazados de Batman, del Guasón, algunos de Spider-Man, que pues no participa tanto, pero bueno, fueron a alegrarle el día a los niños en el Batman Day, lo cual la verdad me pareció súper padre y súper importante. Entonces, pues felicidades a estos brothers y pues seguimos dándole, ¿no? Yes. Ahora yo voy a traer, para que después cerremos con Cobra Kai, el tema más importante del día de hoy para mí. El episodio anterior hablamos de cómo es que pues uno de las temporadas más importantes de 2017, de los cómics del 2017, había sido Made in Abyss. Fue considerado como el mejor cómic del 2017, el mejor anime, perdón, del 2017. Ahora, Made in Abyss fue creado por Akihito Tsukuchi, que hizo su debut en el 2017, y entonces esta franquicia acumuló seguidores de culto cañoncísimo con el manga, porque tuvo un impacto impresionante. Después el anime, que los que siguió al manga, fue muy bien aclamado, te digo, consiguió ser el mejor anime del 2017, y pues fue un mundo, básicamente, ¿en qué se basa esta serie? Y advertencia, spoilers, ¿no? Entonces hablaremos primero sin spoilers y luego con un poquito de spoilers. Vamos a empezar la parte sin spoilers. Básicamente es un mundo mágico, es un mundo fantástico en el cual estamos situados en un pueblo que está junto a un cráter en la tierra que se le conoce como el Abismo, y por eso se conoce como Made in Abyss. Los personajes principales pues nacen, la personaje principal nace en este pueblo y sigue la historia de los exploradores, ¿no? Y los exploradores que van al abismo a buscar reliquias y a explorar el abismo, pues se les conoce como los silbatos blancos o los white whistles, porque traen un silbato blanco que está colgando, pero realmente en la temporada 1 pues se explora poco el significado de este silbato blanco. Se sabe que es el emblemático de cada uno de los exploradores, y de hecho cuando mueren le mandan el silbato y se lo entregan a la familia o a los herederos de este explorador. Y es lo que sucede con nuestra personaje principal.
Posteriormente tenemos ciertas aventuras, nuevos personajes y pues terminamos con que nos encontramos en uno de los sótanos, porque son diferentes niveles, así como hablábamos de Sword Art Online, de los diferentes niveles que tienen que subir en la torre. Aquí al revés, aquí es un abismo, ¿no? Pero también tiene diferentes niveles. Pero resulta que los niveles están malditos. Y entonces cada vez que van bajando los niveles, pues el ser humano no está adaptado para vivir en esos niveles. Y entonces algunos sufren mutaciones, otros sufren cambios biológicos y otros simplemente mueren. Así como todas los diferentes pues personajes que hay dentro de este, o seres que viven en este abismo, y cómo nuestros personajes se tienen que enfrentar a cada uno de ellos para evitar ser muertos, ¿no? Ahora empiezan los spoilers, ¿no? Entonces esta película que salió, de nuevo, va a haber spoilers aquí adelante, se sitúa después de el último episodio de esta temporada de Made in Abyss. Después del último episodio empieza esta película. ¿Por qué? Porque hubo 2 películas anteriores, antes de la de Dawn of the Deep Soul, que fueron como resumen compactado de lo que fueron todos los episodios del anime de la serie. Y posteriormente viene Dawn of the Deep Soul, que salió ahora en el 2019, a finales del 2019, y ahorita estamos hablando de él porque en 3 días sale el Blu-ray a la venta en Japón de ¿cómo se llama? Película, y muy probablemente a través de este Blu-ray la podamos conseguir en América. Okay. ¿Y esto cuánto tiempo tardaría promedio en llegar por acá? Pues yo creo que unos cuantos días. Ok, rápido. Porque además de que ya lo están repartiendo y muy probablemente lo podamos encontrar en Amazon, ya hay sitios que pidieron la franquicia y la están poniendo como si fuera al cine. Solo la puedes reproducir una vez. Link se los vamos a poner en la descripción. Les recomendamos dirigirse a nuestra página de Facebook porque ahí sí nos dejan poner links. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta serie? Ya la puedes ver en streaming en internet, pagando tus derechos y pagando todo derecho, nada de pirata, traducida al inglés. O si no, con subtítulos en inglés. Entonces tenemos tanto doblaje como subtítulos. Esto es lo mismo que va a venir, pero en calidad de Blu-ray, en sonido 5.1 en el Blu-ray, ¿no? De hecho, yo ya metí mi pre-order para conseguirlo. Pero bueno, me adelanté, no me pude aguantar, pagué mi entrada y ya vi la película. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta película está ambientada poco después de la escena final de donde Rico y Reg. Rico es la personaje esta que hablábamos, que es la hija de la exploradora, y Reg, que es, ¿cómo se llama? Un robot, que no sabemos mucho de él todavía. Nada más sabemos que Reg tiene, pues es un robot como humanoide, pero en realidad es un robot. Tiene partes como de humano, pero no sabemos exactamente cómo funciona o quién lo hizo, cómo llegó, él perdió la memoria. Entonces está acompañando a Rico a que baje a buscar a su mamá dentro del abismo, ¿no? Y el objetivo de ella es llegar hasta el último piso del abismo. A lo largo de la historia, pues hasta ahorita hemos pasado unas aventuras bien complicadas, unas escenas de esas que te destrozan el alma y te dejan, ¿cómo se llama? Sabiendo que eres humano y que sientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede durante esta continuación en esta película? Pues más de lo mismo. Y por eso, antes de empezar ya con el contenido, yo le daría a esta película un 10 de 10. Wow. Si la pueden comprar, cómprenla. Si la pueden ver, debo verla, un must see. Si la van a streamear, búsquenla, y si tienen chance de verla, se la súper recomiendo. Yo me esperé desde que salió a finales del 2019 hasta ahorita, porque pues obviamente la puedes conseguir chafona, pirata, grabada dentro del cine, ¿no? Pero no es lo mismo. La verdad es que la calidad de la música de esta serie, la calidad de los gráficos, el detalle, pues se pierde con la piratería y no vale la pena. Pero ahora que ya la podemos ver legal, ahora que ya la podemos streamear legalmente, si tienen la oportunidad, cómprenla en Blu-ray. Esta es una joyita de esas que te encuentras una vez en la vida, y yo les diría que para mí, mi fandom más grande es Neon Genesis Evangelion, y abajito pondría Made in Abyss, superando a Rurouni Kenshin, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco. Made in Abyss se cuela abajo de Neon Genesis Evangelion. Pero bueno, entremos a qué es lo que sucede. Básicamente durante esta película vemos como nuestros personajes, que son Rico y Reg, y su nueva adquisición, que es Nanachi, que es una niña que fue mutada por los poderes del abismo y se transformó en uno como conejo peludito. Y entonces ella pues tuvo una historia bastante trágica. No se las voy a spoilear, escúchenla, vean la serie, y cuando vean la serie van a entender la película, vale muchísimo la pena. Tienen que enfrentar a un personaje que nosotros tampoco no entendemos, que se llama Bondrewd, que es uno de los exploradores de los White Whistles, pero no sabemos qué le pasó. Él vive en este piso
abismo, y entonces la única forma de poder pasar al siguiente nivel es pasando por la fortaleza o campo de experimentación de este individuo. Entonces nuestros personajes se tienen que enfrentar a él para lograr pasar al siguiente ¿Nivel? Al siguiente nivel, exactamente. Ahora, si son sensibles de corazón, híjole, véanla con alguien, porque Unos Kleenex. está brutal. Entonces, Dawn of the Deep Soul los va a sorprender, los va a hacer chillar, les va a estrujar el alma, se va a hacer que se la coman de nuevo y después se las va a sacar por las orejas. Wow. Ahora, el dibujo original continúa. Algo que caracteriza a Made in Abyss es el detalle artístico de cada uno de los cuadros y cada una de las tomas. El arte es brutal, el nivel de detalle está cañoncísimo, la música es espectacular, tenemos buena música, buenos efectos, buenos dobladores, buenos actores de voz en el japonés original y una trama para morirse, literalmente. Entonces yo les recomiendo muchísimo ver Made in Abyss, Dawn of the Deep Soul, y ahora pues que el manga ha seguido avanzando, pues estamos esperando y ya nos han confirmado por el éxito que tuvo esta serie que va a haber una segunda temporada. Ok. Entonces va a estar muy bueno y yo estoy casi seguro que vamos a tener una buenísima temporada segunda de esta serie. Ahora yo les voy a ser honesto, la razón por la cual yo no había visto, además de quererla disfrutar con imagen, sonido, algo bien importante para mí es que me gustó tanto la serie de Made in Abyss, la vi 2-3 veces, de hecho más como 3. El problema era, yo no estaba seguro que la serie pudiera ser continuada de manera adecuada en la película. Siempre pasa que tienes una muy buena serie, sacan la película, le cambian la trama, la vuelven políticamente correcta y la verdad era estrujante, ¿no? O sea, no es para niños. Made in Abyss no es para niños. O es para niños que no son millennials. ¿Por qué? Porque que hayan crecido con Remy, que hayan crecido con Candy. Que tus emociones y sentimientos puedan soportarla. Exactamente, que tengas la madurez y la capacidad para poder tolerar este sufrimiento. Wow. Haz de cuentas de ese estilo Remy, Candy, pero 3 rayitas más arriba. Desgarradora. Exactamente, esa es la frase perfecta. Es una serie desgarradora, pero buenísima. Entonces, cuando tienes eso a lo largo de los episodios de la serie, a veces las OVAs, cuando quieren cambiar de dirección, a lo mejor no fue tan correcto lo que hicieron o la respuesta no fue tan correcta, pues a veces llega a suceder que pues quieren cambiar la historia. Ha sucedido con muchas de las OVAs. Por ejemplo, la forma perfecta es Neon Genesis Evangelion. Salieron las OVAs 1.0, 2.2, 3.0 y ahora 3.1+1 y le cambiaron completamente. La verdad es un batidillo, ¿no? Entonces le sucedió Evangelion y yo dije, híjole, a ver, le va a pasar también a Made in Abyss. Pero de repente empecé a buscar los reviews y, por ejemplo, en IMDb tiene una calificación de 8.8 sobre 10 y en el que más bajo tiene es en Filmfinity, que tiene 6.8 de 10. O sea, muy variable. Pero IMDb, que es así como el medio, tiene 8.2, 8.8 de 10. Esto quiere decir que es muy buena película, porque ellos como que hacen un promedio de todas las demás. E incluso tiene pues evaluaciones en algunos de los lugares obviamente de seguidores de manga y seguidores de cómics, de incluso 9.5 de 10, ¿no? Pero bueno, pues esos son fandom y pues le van a dar por su lado, ¿no? Habría que creer. Exactamente, pero por ejemplo, pues tenemos 4.8 de 5 en algunos de los reviews de Google. Entonces, pues muy buenas los reviews, ¿no? Entonces dije, bueno, pues este fin de semana me la voy a aventar y no me arrepiento. Muy buena, muy recomendada. El 25 de septiembre sale el Blu-ray. El Blu-ray va a traer, ¿cómo se llama? Es una versión limitada. Si usted está más o menos alrededor de, ya con envío y todo, como en $100, y trae el DVD, un libro, bueno, trae el Blu-ray, no es DVD, el Blu-ray, trae un libro con fotografías e información, pero viene en una caja bien padre, la verdad. Entonces viene Prushka, que es la personaje nueva que conocemos en esta nueva película, y los demás personajes en un arte, la verdad, bien padre, y pues súper recomendada, súper recomendada, ¿no? Entonces tenemos nosotros Made in Abyss, Dawn of the Deep Soul, un 5 de 5 en mi libro. Perfecto. Ya nos contarás tú cuando la veas cómo te sentiste y qué fue lo que pasó. Les reitero, no Pues es sí. para todos, ¿no? Es estrujante, complicada, difícil,
Pero si les gusta sentirse vivos y saber que... Emoción. Y de vez en cuando que su alma le salga por la boca a saludarlos y saber que sigue ahí, esta es una buena de esas películas. Les contaré y seguramente estaré con el pañuelo al lado, porque sí, por lo que comenta Hunter, bueno, pues vale la pena darnos esa oportunidad, checarla, y también sería muy importante que todos los brothers y sisters que nos escuchan dejen sus comentarios para saber también qué es lo que esperan y cuál fue su experiencia ya una vez que la vean. Exactamente. Si quieren que hagamos un episodio específico de Made in Abyss, los fans de Made in Abyss, déjennos en los comentarios de abajo. Podemos incluso hacer un streaming en vida, ¿cómo se llama? Un live stream con reacciones y comentarios y platicar con los fans sobre Made in Abyss. Excelente. Y pues esto es una muy buena transición para el último tema de este episodio. Lexi, cuéntanos, ¿cómo te fue a ti ahora que empezaste y creo que terminaste? Creo que en una sentada te le echaste. Ay, sí. Cobra Kai. Así es, Cobra Kai. La verdad es que no... mi expectativa era todavía abajo, no esperaba lo que vi, me gustó, me dejó con el corazón en el alma, así de, en las manos lo estrujé. Entonces, pues bueno, la verdad es que me gustó mucho el cómo se fue desarrollando, cómo va haciendo toda esta historia de todo lo bueno que hay en lo malo y pues todo lo malo que puede existir, todo lo bueno que hay en lo malo y todo lo malo que hay en lo bueno. Así. Sí, porque ¿de qué se trata esta serie? Pues entendemos el otro lado de qué es lo que pasó después de Karate Kid, ¿no? Porque en Karate Kid, pues Daniel San queda pues como el ganador, todo el mundo lo está alabando. Pero ¿qué pasa con esa persona, ese individuo que pierde frente a Daniel San? Exacto, ya esta historia, ya cuando pasa, ya dejas la secundaria y los 30 y tantos después, estos años, pues realmente cómo viene siendo tu vida y un hecho cómo te pudo marcar. La verdad es que me gusta el cómo se fue llevando la historia, el cómo fue jugando en esta parte de ir mostrando pues todo lo que era Cobra Kai o toda esa maldad, pues que realmente resurge, ¿no? Inclusive en la segunda temporada se puede ver esta parte de ya cómo Johnny va transformando esta perspectiva del malvado, del rudo, sin compasión. Y también tenemos a LaRusso, ¿no? Esta bondad infinita, cómo pues se puede ver permeada por los hechos y todo este juego de emociones. Me gusta el papel de cada personaje, cada actor creo que tiene cosas muy importantes que aportar y pues el cómo van llevando la historia, la rivalidad, considero que es una buena temporada, la verdad me gustó mucho y pues también ahorita hablaremos del final, que ese sí me dejó ahí con muchos sentimientos encontrados. Como bien decías, yo creo que la moraleja de Cobra Kai es cómo el ser bueno o ser malo depende de la perspectiva desde la que se cuenta la historia, ¿no? Y el momento. Porque tenemos por un lado pues la historia de LaRusso, el ganador de la historia, cómo su vida pues ha ido súper bien, cómo va mejorando. Y por el otro lado tenemos qué fue lo que pasó con Cobra Kai. Y aquí hay dos juegos, porque también LaRusso, esta perspectiva de su vida como estudiante no era la mejor y no era la opulencia en la que actualmente vive, y a la inversa, ¿no? De Johnny, que bueno, pues ante los ojos de LaRusso viviendo una vida privilegiada y cuando no era así, ¿no? Esta parte de abusos que se fueron dando que te hacen también comprender pues qué hay detrás de la violencia, ¿no? Inclusive pues algunos personajes que llegaron a vivir esto. Ahora sí, el apodo de labio, ¿no? Entonces también todos esos abusos que se fueron dando, el por qué ya ahora es el gandalla de la escuela, el por qué ahora es el que bulea, pues me parece muy interesante cómo se desarrolla y vuelven a aterrizar la historia, ¿no? Vas con una parte buena, una parte mala. Me gusta el cómo va
el cómo te van dejando también una moraleja, porque es bien importante que sí llega a haber este matiz, digamos, de enseñanza, si lo quieres ver así, pero no se quita esta parte de drama o lo que esperas de una película de karate, ¿no? Toda esta parte de acción, pues también existe. Entonces, son las cosas que a mí me parecen importantes y efectivamente que te va llevando un episodio al otro y quieres más, hasta que al final te quedas ya así en suspenso. Ahora cuéntanos, ¿qué tal te parecieron las actuaciones de Ralph Macchio, que es Daniel LaRusso, y de William Zabka, que es de Cobra Kai, Johnny Lawrence? Me gusta el cómo sí cada uno representa muy bien su papel. De hecho, en algún momento de la misma serie sí estaba checando esta parte de qué pasaría, o sea, este juego de papeles, ¿no? Me gusta cómo fueron desarrollando, cómo sigue esta secuela. Es que no es ahora sí que se rompe el esquema y que quieran meter a todos los personajes adolescentes y ya, los viejitos quedaron en el pasado y ahora tienes a tu nueva temporada. Sí, bueno, por decirlo, ¿no? Ya a comparación de sus hijos que van formando una nueva historia, como lo es Samantha. Pero bueno, regresando lo que es a LaRusso y a Johnny, me gusta cómo se van apropiando del papel. Sí te hacen vivir, o personalmente así lo vi, pues realmente sí llegó un momento donde podía entre amarlos, odiarlos, pero no podía desear que a alguno de los dos les fuera mal, ¿no? Ni siquiera Johnny con toda esta, no sé, con todo este carácter colérico, explosivo, pues finalmente la trama te iba llevando a comprenderlo y a quererlo. Y también a LaRusso, siendo el bueno, esta misma actuación te iba llevando a que en algún momento te cayera mal, ¿no? Y lo tacharas así como de, ¡ay! Aléjate, bájale o no sé. Entonces, ese juego que se tuvo durante toda la trama creo que fue algo muy importante y que dentro de las temporadas ellos siguen siendo los personajes principales. Insisto, a pesar de que ya existen pues el juego de los hijos, ya toda esta historia, que también entra Miguel y demás, y que ocupan un lugar muy importante dentro del desarrollo de esta serie, pues no dejan de ser ellos los protagonistas. Entonces eso me parece pues muy bien llevado por parte de producción. No sé, ¿tú cómo lo ves, Hunter? Pues mira, me llamó muchísimo la actuación, sobre todo de Johnny Lawrence, de William Zabka. Te voy a ser honesto, la primera temporada de Cobra Kai, yo sentí que Ralph Macchio, la actuación mala, la verdad, no muy buena. Creo que lo estaba haciendo adrede, que no se sintiera bien. El mismo personaje, ¿no? La segunda temporada un poquito más, ya con un poquito más de forma. El que no me gustó para nada su actuación fue de Tanner Buchanan, de Robbie King, que se supone que es el hijo de William Zabka, de Johnny Lawrence. La verdad, su actuación me pareció muy mala. O sea, incluso el casting y el personaje en sí me cayó bien gordo, ¿no? Y también Mary Mauser, que es esta Samantha LaRusso, que es la hija, se supone, de Daniel LaRusso, pues siento como que también difícil de tragar, complicadita, ¿no? No me encantaron. Pero siento que la segunda temporada estuvo mucho más forma y creo que eso fue gracias a Martin Covey, que es el que le hace de John Kreese. Sí. John Kreese es el entrenador de Cobra Kai original, que es el que origina Cobra Kai y es el que empieza con lo de hit hard, hit first, no mercy, ¿no? Entonces, y haces que, o sea, realmente te mete en esa historia de odiarlo. Pues sí, o sea, bueno, pues del odio al amor hay un pasito, ¿no? Entonces, hasta este momento no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con él. Se apodera de Cobra Kai. Entonces, bueno, más bien lo recupera porque en realidad originalmente era de él. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo sigo esperando que ojalá con el éxito de Netflix tengamos una tercera temporada de Cobra Kai. Sí, seguramente. Aparte, esto se deja ver. Lo que comentabas de los personajes, también hay que ver esta parte un tanto sosa que llegan a vivir, ¿no? Los personajes, toda esta trama. Pero yo creo que sí va a haber una tercera temporada y aparte lo dejaron así como entrever ya final de la temporada 2. No sé, tú me dirás quizás si estoy como muy loca, muy debrayada,
Pero la exnovia de Johnny, entonces toda esta parte, cuando envía esta solicitud, ¿no? A través de Facebook y se cae el celular en la arena, hay que recordar, en el momento que Miguel se escucha así, crack, ese ruido terrible que te avisa que algo está mal y que está muy grave. Spoilers. Ay, disculpen, sí. Sí, pero es que realmente a estas alturas yo creo que ya toda la fanaticada debe de estar súper enterada y si no, pues ya nos estarán platicando. Correcto. Muy bien. Bueno, pues entonces, en esto mismo, pues él va a necesitar seguramente una cirugía, ¿no? No creo que este niño Miguel llegue a fallecer, seguramente tendrá alguna secuela. ¿Y quién es la doctora ortopédica? La exnovia. La exnovia. Entonces, yo creo que esa es la ventanita, no sé, quizás estoy así como muy, muy fumada, fueron de los detalles que pude notar. Pero yo creo que esta es la ventanita para la tercera temporada y también este momento en el que pues ambos se dan cuenta, tanto LaRusso y Johnny, de esta rivalidad, ¿no? A lo que los ha llevado. Yo creo que también te podría dejar ver que en una tercera temporada pudieran no llevarse tan mal y pues ahí qué pasaría con Chris, ¿no? ¿Qué pasaría con Cobra Kai? Pues Netflix en teoría ya dijo que sí va a ser una temporada 3. Todavía no tenemos una confirmación. También con Netflix a veces podemos pues no tener una certeza de qué es lo que va a suceder, a veces a favor y a veces en contra. De repente mata shows de la noche a la mañana, quita películas de la noche a la mañana. No sabes qué sí va a haber, qué no va a haber, qué sí van a poner, qué no van a poner. Entonces pues todavía no sabemos, ¿no? Sabemos que pudiéramos para el 2021 tener una temporada 3. Yo lo único que sí me gustaría es que no fuera tanto de LaRusso, sino fuera más acerca de Johnny, ¿no? Y con lo que estabas diciendo, esta historia de la exnovia, la historia de Miguel. Yo espero que también la actuación de Miguel mejore, la actuación de Xolo Maridueña, que es el actor que hace de Miguel Díaz, pues mejore, ¿no? También ha dejado un poco los jovencitos, como que su actuación estuvo más débil que la de los adultos. Y entonces yo espero que para la temporada 3 mejoren esas partes y sí me gustaría saber más de la historia de Johnny Lawrence. Y yo creo que sí se enfoca a eso, va direccionado hacia ese punto, porque realmente llega el momento donde pues lo aprecias, ¿no? Y yo le tomé mucha estima a este personaje y sí se enfoca ya mucho en esta parte a él, ¿no? No lo pueden dejar en pues victimismo que él se compra y pues en esta vida trágica y en vías de él recuperar, ¿no? Todo y darle otro giro a Cobra Kai, pues seguramente tercera temporada pudiera hablar más de su historia. Pudiera. Y pues siento que con esto pues llegamos a nuestro fin. Los invitamos a ver Cobra Kai. Cobra Kai ha tenido un pues muy importante pues crecimiento fuera de YouTube. O sea, empezamos con YouTube Red, pasamos a YouTube Premium y ahora estamos en Netflix. Y yo creo que no había conseguido tantos seguidores como es ahora en Netflix. Entonces los invitamos a verlo. Y yo por mi parte pues los invito a ver Made in Abyss y ver las películas de Made in Abyss y sobre todo Made in Abyss Dawn of the Deep Soul, que sale este 25 de septiembre. Con esto yo creo que terminamos este episodio. Muchísimas gracias.